para que ustedes puedan consultar en el momento que lo consideren necesario las clases que iremos construyendo, y también en el entorno de Moodle podrán ir encontrando el material que cada clase iremos habilitando. Y aprovecho como para compartir la explicación que le hice a una de sus compañeritas, a Valentina, acerca de lo de Moodle. Y es lo siguiente, cuando ustedes, si no lo han Profe, hecho... buenas tardes, te escucho súper entrecortado, no te entiendo nada. Ok, ¿los demás también me escuchan entrecortado o hay claridad? No, profe, yo lo escucho bien. No, profe, yo lo escucho bien. Bueno, creo que la falla es en tu conexión, para que revises, Stephanie, porque yo también tengo normalidad aquí en mi conexión y los estudiantes tampoco me reportan otra falla. Entonces reviso. Bueno, ya se salió. De pronto cuando vuelve a ingresar ya mejora la conexión. Bueno, estábamos hablando de que quería como retransmitir un poco la aclaración que una de sus compañeritas a buena hora consultó acerca de Moodle, y es lo siguiente: en estos momentos, más aprovecho para compartir de una vez pantalla. Ok, bueno, ahí deben estar viendo mi pantalla. Lo que quiero es mostrarles el entorno desde su perspectiva de estudiantes, y aquí podrán entonces encontrar la descripción básica con los objetivos del curso, también mi presentación como docente de manera muy sintética, y en la parte de la guía encontrarán la presentación del curso, que es la primera información que les compartí en la clase pasada, y el microcurrículo que actualmente está aprobado, pero que está en proceso de actualización, que trae una serie de temáticas que son muy cercanas a lo que nosotros vamos a trabajar, por el motivo muy obvio de que no nos estamos alejando de ese contenido metodológico que nos requiere el microcurrículo, sino que lo estamos actualizando y estamos incorporando unos temas, digamos, más relevantes que desde mi praxis docente y desde la lectura que hacemos al entorno, pues hacen falta ya abordar con ustedes, con los estudiantes, más, digamos, cuando estamos trabajando este enfoque social tan requerido. En la parte de comunicaciones, al final encontrarán un foro en el cual pueden realizar sus consultas. Yo estaré pendiente en la mía las posibilidades de responder a ese foro cada vez que entre a Moodle. Y si tienen algún inconveniente técnico, si algo no les aparece, si no les deja descargar, si les pasa alguna situación que tenga que ver con la plataforma o cualquier duda en general, pues pueden comunicármela por ahí. Para eso está ese medio justamente definido. En las próximas clases, pues les iré habilitando las siguientes pestañas, y les pido el favor de que seamos un poquito pacientes, pues todo obedece como a la planeación pedagógica, como le decía Valentina, que tengo, más unos ajustes que he venido incorporando por las actualizaciones que hago cada semestre, y adicionalmente por el enfoque que quiero darle a esta clase en particular con ustedes. Entonces, hecha esa aclaración, yo creo que podemos iniciar con el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Y el nombre que le he querido colocar a la sesión de hoy es preparación al emprendimiento. O sea, vamos a revisar la base conceptual de lo que entendemos por emprendimiento. De pronto algunos dirán, profe, pero nosotros ya en otras clases hemos visto algunas cositas y demás que tienen que ver con eso. Claro, yo estoy seguro que es posible, y no necesariamente en clases de emprendimiento, sino de otras asignaturas que tengan algún nivel de relación. También han podido tocar algunos de estos temas, pero aquí vamos a abordarlos como con una mirada muy específica también, y explicando entonces las fuentes y de dónde surgen, digamos, estas definiciones, y por qué entonces podemos darle una, como una un mayor reconocimiento, digamos, a esas descripciones, porque son realmente, digamos, resultado de estudios o de instituciones dedicadas a mapear y a identificar todos estos temas relacionados con emprendimiento. Bueno, entonces vamos a continuar y hablaremos de algunos de los conceptos más básicos, más fundamentales, como por ejemplo la palabra emprendimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es emprender? ¿Cuál es el sujeto del emprendimiento?
que es el emprendedor y qué se distingue de lo que se entiende como empresario también, ¿no? Y finalmente, pues trataremos de dar respuesta también a cuáles son las expectativas o cómo es, digamos, el emprendedor ideal o cuál es el deber ser del emprendedor, ya que no existe una categoría única de emprendedores y de emprendimiento, sino que todo depende también de los enfoques y prioridades. Bueno, arranquemos por decir la definición digamos, más genérica que pueden encontrar acerca del emprendimiento y que seguramente algunos de ustedes ya han podido también escuchar en otros espacios. Recuerden, y eso fue una frase que les dije en la clase pasada, que cuando uno habla de emprendimiento entran ahí muchas cosas, ¿no? Entran desde los grandes empresas con sus desarrollos y sus elementos diferenciales claros, hasta los emprendimientos de subsistencia también. Pero si trascendiéramos al terreno empresarial y lo lleváramos también hacia el terreno psicológico y personal, podríamos definir que el emprendimiento es a su vez también un tema actitudinal, ¿no? Que está en las personas y que hace parte de su personalidad y de sus actitudes. Entonces, vamos a leer rápidamente lo que dice aquí. Emprendimiento es aquella actitud y aptitud de las personas que le permite emprender nuevos retos y nuevos proyectos. Es lo que le permite avanzar un poco más, ir más allá de donde ha llegado. Entonces recuerden que la actitud tiene que ver con el comportamiento y la aptitud tiene que ver con la claridad y la capacidad técnica para hacer las cosas. Entonces el emprendimiento combina esos dos elementos, lo comportamental con lo técnico y la capacidad de hacer las cosas, y por eso cuando ustedes están, digamos, enfocadas o empeñados en llevar a cabo un proceso para lograr un objetivo, digamos que ahí están asumiendo actitudes emprendedoras. Cuando usted se levanta temprano porque quiere que el día le rinda, porque tiene muchas cosas que hacer, necesita utilizar bien su tiempo, usted puede decir que tiene actitudes o tiene características del emprendimiento puestas en práctica. Y en sus trabajos, por supuesto, si ustedes le imprimen, digamos, toda la disposición y toda la interesa para poder cumplir a cabalidad con sus compromisos y con sus responsabilidades, pues también están aplicando algunas de las características propias del emprendimiento. Ahora, hay otra mirada que es un poco más desde los negocios, pero que se puede ampliar hacia unos horizontes más relacionados con el impacto social, más relacionados con el impacto ambiental. Y es el siguiente. Es una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza y bienestar. Ojo, porque no es solamente riqueza, sino también bienestar. Constituye una forma de razonar y proceder centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado. Su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, a la economía y a la sociedad en general. Ley 1014 del 2006. Entonces es una definición que yo no me he inventado, sino que sale de un consenso general que se llegó y se estipuló con la Ley 1014 del 2006, que es conocida como la Ley de Nueva Empresa. Es una ley que fue creada para apoyar emprendimientos y para tratar de generar un marco legal básico para las nuevas empresas, por lo menos a nivel de reconocimiento y de identificación de estos. Entonces, quiero exaltar varias cosas de esta definición. En primer lugar, podemos hablar de la palabra riesgo, que aquí se acompaña el riesgo calculado. Como todo en materia de los negocios y el emprendimiento, pues buena parte se relaciona con esto, pues tiene asociados unos elementos de riesgo también. Lo que pasa es que ese riesgo se mitiga, ese riesgo se tiene bajo control, porque lo cierto es que el elemento riesgo siempre existe. O sea, el riesgo no se puede desaparecer cuando se está hablando de emprendimiento, no se puede eliminar, siempre existirán riesgos. El éxito del emprendedor está en conocerlos y tenerlos bajo control, o sea, tomar decisiones a partir de calcular esos riesgos. Entonces, no se puede desligar el concepto de riesgo el de emprendimiento, están íntimamente relacionados. Y lo mismo sucede con el de creación de valor. Cuando estamos hablando de creación de valor, es ofrecer un poco más
de lo acordado a la contraparte, ¿sí? Cuando estamos generando valor es porque estamos mejorando la apuesta inicial a lo cual, digamos, se acordó en la relación que se está desarrollando entre un prestador de un servicio o un productor de bienes y frente a alguien que lo adquiere, o sea, frente a un cliente o un usuario. Si se genera valor, si se aporta algo adicional en la experiencia y lo que recibe ese usuario, ese comprador, pues mejora significativamente y por ende entonces las posibilidades de que continúe y mejore esa relación que no es solamente a nivel comercial, sino también a muchos otros niveles, pues es, digamos, un objetivo a lograr de todas las empresas, ya sean empresas de orden social o sean empresas con características o con enfoque ambiental o con enfoque tradicional pues en mercado. Esta ley 1014 del 2006 es una ley que ha tenido algunas actualizaciones. Esta fue digamos, la primera de ellas, por lo menos que en Colombia surgió como piso legal para muchas de las definiciones y de los órganos de gobierno que han venido desarrollándose como resultado pues, de esta interpretación del emprendimiento. Unos ejemplos de ellos y que de pronto ustedes han escuchado son, por ejemplo, Impulsa, que es la agencia del gobierno para la promoción del emprendimiento y la innovación y la creatividad, también el tema de Fondo Emprender y el SENA, todo eso se fortalece, todo lo que es política pública se fortalece a partir de este marco legal que se construye en Colombia y que cada vez más, digamos, entra a fortalecerse. No solo por tendencias, porque en el mundo es así, es cada vez más claro que debe hacerse así, sino por las mismas demandas de la población, las mismas demandas de la comunidad, pues que cada vez se encuentran en ese tema del emprendimiento, una forma, como lo decimos, de crear valor, de generar empleo y de trascender, digamos, a tener una simple, digamos, actividad económica y poder entregar un poco más allá de eso. Bueno, entonces aquí vale la pena hablar como de un tipo especial de emprendimientos o de empresas que surgen sobre todo a partir de las características especiales, ¿no? Son empresas que se conocen como gacelas, porque nosotros cuando hablamos de microempresas generalmente la asociamos con el tema del tamaño de la empresa, ¿cierto? O sea, cuántos empleados tiene y cuánto vale, ¿no? Y para darles ahí esa clasificación básica, recuerden que una microempresa es aquella que tiene entre 1 y 10 empleados o 10 empleos. Una pequeña empresa es aquella que tiene entre 11 y 50 empleos. Una mediana empresa es aquella que tiene entre 51 y 200 empleos. La gran empresa es la que genera de 200 empleos en adelante. Entonces, aquí estamos hablando específicamente de microempresas, o sea, las que tienen de 1 a 10 empleos, pero que tienen unas características innovadoras diferentes, ¿sí? Como es el otro nombre que también se les da son las famosas startups, que les estuvimos hablando en la clase pasada muy someramente. Entonces, desde el léxico del emprendimiento también se les denomina gacelas. ¿Y de dónde viene el significado de la palabra gacela? Pues obviamente de la naturaleza y de animales que tienen movimientos rápidos y ágiles, y asimismo eso se transfiere hacia los emprendimientos y estas microempresas. Entonces, las empresas gacelas son aquellas dinámicas que tienen ventajas competitivas que se aprovechan claramente, que pueden generar empleo de manera más rápida y sostenida que las otras empresas tradicionales y que tienen una tasa de crecimiento que es superior al promedio, o sea, crece a 2 dígitos, crece a más del 10% como mínimo cada año, es decir, que aumentan considerablemente sus ventas y sus ingresos año a año, independientemente de la actividad económica en la que se estén desempeñando. Bueno, entonces ahí dimos como una explicación muy genérica de qué es emprendimiento inicialmente y luego la aterrizamos un poco más hacia aquella que tiene un marco legal y que tiene también digamos, un elemento integral que incluye varias visiones.
pero también tenemos que hablar del sujeto del emprendimiento, o sea, de quien emprende, que es en este caso el emprendedor, obviamente. Es una persona con alta capacidad para asociar ideas y conceptos, innovadora, líder, persistente, creativa, que toma la iniciativa, es arriesgada, es comprometida, es tenaz, visionaria, responsable, con interés de transformar elementos para alcanzar su visión. Es también soñadora, muy recursiva y desafía lo desconocido y transforma posibilidades en oportunidades. De los que se acuerdan un poco de lo que hablamos en la primera sesión, verán que ahí yo les repetía constantemente, y de hecho hubo un momento donde nos detuvimos a hablar de eso, y es el cambio como catalizador de realidades, por un lado, ¿sí? Y también cómo las necesidades de la comunidad y las necesidades de la sociedad terminaban incentivando en los emprendedores que estos desarrollaran nuevos productos y cambiaran esas realidades también. Entonces, un emprendedor seguramente tiene todas estas capacidades y muchas más, todas estas virtudes y muchas más, algunas tal vez más desarrolladas que otras. Obviamente todas las personas tenemos capacidades diferentes, pero digamos que tratando de dar una definición que involucre y que incorpore todas las miradas que puedan dársele al sujeto del emprendimiento, al emprendedor, pues tendríamos que considerar todas estas capacidades o virtudes que estamos mencionando aquí. Ahora, yo quise hacer con mi propio análisis y reducir toda esa cantidad de características o virtudes a las que a mi juicio son las más necesarias o las más exaltables dentro de lo que he conocido y de lo que he recogido. Recuerden que yo trataré siempre de hablarles en esta asignatura desde mi experiencia y desde las personas con las que he trabajado y desde los casos que he analizado, emprendedores que he acompañado y demás. Y estas son los 5 virtudes o características más importantes que siento que todo emprendedor debe tener, y yo me incluyo también en esa descripción, que siento que debo tener si quiero emprender con mayores posibilidades de éxito. Entonces, por un lado, encontramos todo el tema de la flexibilidad, ¿sí? La flexibilidad entendido como la aceptación del cambio, ¿sí? La aceptación del cambio que trae consigo unos elementos de resiliencia también, o sea, encontrar la forma de volver al equilibrio o de volver, digamos, a encontrar el punto de quiebre que nos permita volver a generar crecimientos y volver a generar cosas buenas. Imagínense si en esta pandemia los emprendedores no tuvieran esta característica de flexibilidad. Iban a seguir intentando vender lo mismo y de la misma forma que lo han hecho siempre. ¿Ustedes consideran, y esto es una primera pregunta que quiero lanzar para todo el auditorio, ¿ustedes consideran que es posible seguir funcionando o seguir ofreciendo las cosas o seguir produciendo y vendiendo las cosas como se hacían antes de la pandemia, o consideran que han habido algunos cambios no solamente en las empresas sino en los clientes? ¿Qué opinión tienen ustedes? A ver, ¿quién nos quiere dar su aporte, su participación? Vuelvo y reitero la pregunta. Valentina por ahí escribe: se han tenido que reinventar, correcto, sí, con la palabra de moda. O por qué no me dan algún ejemplo también de un emprendimiento, una empresa que ustedes hayan visto que cambió, que ya no hace las cosas como lo hacía antes, sino que está abordándolas de otra manera. Profe, pues referente a un ejemplo, por acá por la casa, pues donde yo vivo, hay una señora que tiene un restaurante, pero pues ella tiene, o sea, ella lo tiene de manera formal, pero no es una empresa pues así grande. Y ella pues en la parte de afuera de la casa tenía las mesitas y todo eso para atender a la gente, pero a raíz de que ya no se podía pues estar ahí en la presencialidad, ella ofreció el servicio a domicilio. Entonces, digamos, nunca manejó el tema del internet y las redes sociales, y a raíz de eso tuvo que adaptarse. Y el tema de los domiciliarios, entonces así es como está trabajando ahora, y como es vecina mía,
ella me dice que es como lo mejor que ha podido hacer porque digamos que se ahorra el tema de tener que estar limpiando afuera, acomodando mesas y todo lo demás. Y por el tema de que también ella nunca había utilizado Facebook ni cosas así, y ahora pues todo el tiempo cacharrea y se da cuenta de todos los beneficios que tiene, pues digamos, manejar el negocio por las redes sociales. Y también digamos como el tema del dinero que ahorra. Entonces eso podría ser pues un ejemplo y también cercano porque ella es de aquí de la cuadra. Y ella paga un local en el centro, pero a raíz de eso le tocó pasarse a la casa. Entonces desde la casa es que prepara los almuerzos y los alista y los envía con una persona que pues ya trabaja y todo lo tiene organizado por redes sociales. Bueno, es un buen ejemplo, Sara, el que nos acabas de compartir y son cientos, miles las empresas del sector gastronómico que se han visto forzadas a trabajar de esta manera y sus líderes, los emprendedores o emprendedoras, han tenido que hacer, como en el mejor sentido de la palabra, cursos intensivos de cómo manejar redes sociales, de cómo aprender a promocionar sus productos por los nuevos medios, por la social media en general. Y en ello han visto entonces una alternativa de subsistencia. Ahora, diferenciarse o distinguirse ya en este mercado que se mueve por redes sociales es aún más difícil, ¿no? Porque antes se podía hacer por medio de la experiencia que se daba al usuario in situ, ¿sí? La forma en la que se atendía, el tipo de productos al que tenía acceso, no sé, la ambientación, todas esas cosas, la gente estaba dispuesta a pagar más y sentía que le generaban valor, retomando lo que dijimos al principio de la clase, de varias formas. Ahora mismo, la mayoría de las personas se van es o por características del producto o por precio, ¿no? A la hora de tomar una decisión, que hace que sea más difícil la diferenciación, o sea, la generación de elementos innovadores. Pero sí hay varias empresas que han encontrado la forma de ir generando referencias en eso. Por ejemplo, a mí me han llegado invitaciones de restaurantes que te ofrecen tus productos, pero al mismo tiempo te ofrecen como un ticket o una especie de boleta para acceder a un show virtual. Ese show virtual, no sé si ustedes, por ejemplo, han visitado ese tipo de restaurantes bar que hay aquí en Cali, en los cuales se escucha música rock y otros más. Están tratando de generar un nuevo espacio, un nuevo entorno para que esa experiencia se mantenga o se brinde de otra forma. Y ahí es donde se empieza a generar valor. Entonces, hay muchos casos así como ese que se puede analizar y en el sector gastronómico también muchos más. Gracias, Sara, por compartir. ¿Alguna otra opinión, otro ejemplo que nos quieran comentar, alguno de ustedes, de una empresa que hayan visto que se reinventó, que cambió la forma en la que lo hacía? Profe, pues mi colegio, el colegio en el que yo salí de bachillerato, bueno, fue de toda la vida. Okay. Ese colegio estaba muy, o sea, un colegio privado, a fin de cuentas es una empresa, el privado. Pero ese colegio estaba muy quedado en cuestión de tecnología, de redes sociales, de todo eso. Ellos para nada estaban preparados para la pandemia, pero pues a pesar de todo, ellos lograron salir adelante con las clases virtuales, desarrollando, pues, comprando los programas necesarios para poder desarrollar bien las clases virtuales, desarrollaron aulas virtuales que he visto que funcionan de manera muy eficiente. Y pues es un colegio que pues supo salir adelante. Yo pensé que el colegio ya estaba acabado. Cuando empezó todo lo de la pandemia yo pensé que estaba acabado, pero no, o sea, supieron salir adelante, reinventarse y pues estar a la vanguardia. Sí, Gustavo, mira, el sector educativo también ha sido uno de los que más ha tenido que encontrar herramientas de reinvención, ¿no? Y no es fácil, al contrario, es muy complejo, sobre todo cuando tu usuario está enmarcado en niños y en jóvenes adolescentes, como le sucede a los colegios, ¿no? Que son, digamos, más complejos que el cliente promedio en el sentido de que mantener su atención en un entorno virtual es más difícil, evaluarlos es más difícil y desarrollar pues toda la estrategia de aprendizaje es más difícil que con estudiantes como ustedes, que ya tienen un nivel pues de compromiso mayor, también un nivel de entendimiento más claro de las cosas y saben cómo funciona, y así es en toda la educación superior. Entonces muchos colegios han desaparecido
a raíz de esa dinámica, muchos han cerrado y algunos otros han tenido que reinventarse. Sin embargo, yo creo que en ese sector en específico, la educación básica, primaria y secundaria, en algún momento y antes, ojalá pronto que tarde, puedan retornar, digamos, al tema presencial con todas las medidas de bioseguridad y demás, porque es que el desarrollo, y ustedes deben saber mucho más de eso que yo, el desarrollo psicosocial de los jóvenes, de los niños, requiere de esa interacción presencial, de esa interacción en otros espacios lúdicos y demás que difícilmente se pueden recrear por medios virtuales. Y tengo muchos casos, por ejemplo, de personas conocidas con hijos pequeños que sufren de ansiedad, que no han podido aprovechar bien el tema de las clases virtuales y que al contrario de lo que uno esperaría, antes han desarrollado como patologías y han empezado a demostrar de que la educación virtual en ese tipo de usuarios tal vez debería repensarse un poco más, porque al contrario de generar aprendizajes y desarrollo, estaba generando antes es complicaciones y esa, digamos, es una lectura que por lo que he podido leer y escuchar en el gobierno nacional y en muchos de los actores que eran en torno a este tema educativo ya se ha ido adoptando de esa manera y resultado de eso ya pues son los pilotos de alternancia y de hecho en otras ciudades como en Bogotá y demás ya hay muchos colegios privados que se han preparado, han invertido y demás para funcionar de esa forma, pero hay otros que aún no lo pueden hacer de esa manera. Bueno, muchas gracias Gustavo por compartir tu ejemplo. Voy a leerles aquí otro aporte que nos está compartiendo Valentina para que todos lo veamos. Yo conozco otro ejemplo, pero es más un emprendimiento social. Yo soy voluntario en YMCA, que ellos realizan distintas intervenciones trabajando con comunidades vulnerables, pero a causa de la pandemia se tuvo que reinventar la metodología de acompañamiento. Hubo un proyecto en el cual participé con un colegio, acompañando a los profes, estudiantes y padres en su bienestar emocional y social. Fue mucho más significativo, además permitió también más audiencia, creo que también es una ventaja. Bueno, interesante esa mirada de apoyo hacia la comunidad educativa, sobre todo de los docentes, que han sido como también blanco de muchas críticas, ¿no? Nosotros los docentes, inclusive yo he escuchado comentarios de padres de familia y otros actores que dicen, no, es que para que le hablen desde un computador a mi hijo, pues eso no es clases, eso lo puede hacer cualquier persona. Y la verdad es que requiere tanta o más preparación que cuando uno lo está haciendo de manera presencial. Y si es para, repito, usuarios como niños, como jóvenes, adolescentes, en mucho más, digamos, metodologías y didácticas tiene que echar mano y tiene que utilizar para poder mantener la atención de estos. Y sería muy interesante no poder hacer esa estrategia de acompañamiento para tratar de encontrar mejores formas, ¿no? Que fue lo que Valentina nos comenta que pudo hacer y eso lleva, sí, a todo un proceso de reinvención de estas instituciones educativas y de estos docentes que se dedican a trabajar con comunidades que requieren también de sus procesos de transformación. Bueno, muchas gracias a todos por esos aportes. Yo sabía que vamos a poder crear de esta clase momentos de debate y de diálogo muy interesantes y aquí pues arrancamos con uno de los primeros. Y yo quisiera comentar también que aparte de la flexibilidad, pues hay otros elementos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la creatividad que se asocia indeleblemente con el tema de innovación, ¿no? Y por eso ahí está representado con colores distintos. El pensamiento y la forma de abordar los problemas de manera lateral, o sea, contrario a lo que normalmente se hace, es una característica necesaria de un emprendedor. De hecho, es así como encuentran mejores soluciones a los problemas. Y me acuerdo mucho de una definición, de una frase de esas famosas, que la otra vez leí por ahí, me gustó mucho, que decía Einstein y que reza que la definición más clara que existe de locura es querer lograr cosas diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces, a lo que ya la creatividad es encontrar formas distintas de resolver un mismo problema o distintos problemas. Recuerden
que los emprendedores y los empresarios son hacedores de soluciones, son generadores de soluciones a problemáticas que no son netamente, digamos, de entornos económicos, también con características o con situaciones sociales o ambientales o tecnológicas o culturales. O sea, hay toda una infinidad de posibilidades ahí que la creatividad nos permite abordarlo de esa manera. El dinamismo es un término muy especial que me gusta usar mucho y que suelo relacionarlo con el otro concepto que se llama la sinergia. O sea, generar sinergias es encontrar sumas exponenciales entre los distintos jugadores o actores que están aportando a un mismo proceso. O sea, es como si 2 más 2 no sumara 4, sino que sumara 6 directamente. Es decir, el efecto multiplicativo de aunar esfuerzos con otros, con terceros, con aliados, con todas las personas con las que puedes entenderte cuando estás emprendiendo. Y eso es necesario, encontrar formas más prácticas de hacer las cosas. Yo no sé si ustedes se han visto alguna vez un programa muy chévere que pasan por muchos canales que se llama Tanque de Tiburones. Por ahí aparece uno de los tiburones que se llama Alexander Torrenegra, que es de acá de Colombia, y él decía que uno no tiene que desgastarse en encontrar soluciones que ya los demás encontraron, sino que hay que pensar es en lo que no se ha solucionado. Ahí es donde hay que enfocarse, ahí es donde hay que destinar el tiempo, y ahí es donde sí hay que desgastarse. Entonces yo entiendo eso como desde la perspectiva del dinamismo, de hacer las cosas cada vez mejor, de no quedarnos en el problema, sino de encontrar formas de ser más prácticos todo el tiempo. El empuje, que es una característica muy permeada y muy conocida en nuestra idiosincrasia colombiana. Se habla de que hay unas regiones que tienen mucho empuje, como por ejemplo la Vallecaucana o la Paisa, perdón, que por su idiosincrasia y por su historia han dado origen a personajes que son evidentemente personas con mucho empuje. Y yo, si ustedes me pidieran que definiera o que buscara un sinónimo para la palabra empuje, sería algo así como la capacidad de automotivarse, de uno encontrar en sí mismo lo necesario para continuar adelante, para no desfallecer por las dificultades o por el proceso, sino en mantenerse hasta el cumplimiento del propósito o del objetivo. Y finalmente, pues tenemos el valor de la confianza como característica para un emprendedor, y aquí estamos hablando no solamente de la confianza en los demás, sino confianza en sí mismo, o sea, confiar en sus capacidades, confiar en su equipo de trabajo también, pero si uno no arranca por creerse el cuento y por confiar en sí mismo, mucho menos vas a lograr generar esa percepción en los demás, que los demás confíen en ti. Si tú quieres vender una idea, independientemente de qué se trate, tienes que creerte el cuento, tienes que estar convencido de que funciona, y solamente cuando es así es que puedes transmitir esa sensación al oyente, al interlocutor, a la persona que está entendiendo tu mensaje y lo que le quieres hablar. Aquí, más adelante en esta clase, justamente abordaremos ese tema del discurso del emprendedor, de cómo es que yo debo comunicar de manera eficiente, de manera directa, de manera clara, el mensaje de tal manera que cale en la contraparte, en quien está escuchando, ya sea un inversionista o ya sea un cliente o ya sea una persona a la que me interesa explicarle de qué se trata, pero siempre el mensaje del emprendedor debe partir de una estructura y de tener claro lo importante, y eso, digamos que ya en la última parte del curso lo abordaremos para que ustedes también lo puedan aplicar en sus contextos. Bueno, entonces dicha esta parte de las características, quiero pasar a algo que para mí es importante utilizar justamente como elemento de valor en mis clases, y es traer a colisión autores importantes, relevantes de distintas disciplinas, que han dejado frases memorables, que han dicho pues cosas que vale la pena entender, leerlas, discutirlas un poco. Y un ejemplo de ellos es Peter Drucker. Tal vez a usted no le sea muy familiar, pero Peter Drucker es conocido como el padre del management moderno, o sea, de la administración moderna. Peter Drucker ha construido a lo largo del tiempo una serie
de postulados que hoy en día muchos gerentes, muchos administradores y muchas personas, entre ellos obviamente emprendedores, ponen en práctica todo el tiempo para poder ser más eficientes en sus trabajos. Y miren lo que decía Peter Drucker. Por lo general no nos faltan ideas, ni siquiera ideas buenas y útiles. Lo que falta, más que producirlas, es la disposición a llevarlas a cabo. Después de todo, la predisposición de hacer algo es el vehículo a través del cual las ideas llegan a ser efectivas. Entonces, si tuviéramos que resumir toda esta frase bien pensada en una más corta, sería como lo que les he dicho siempre y lo repetiré también en varias clases, es convertirse en hacedores, ¿sí? A veces nos sobran ganas, nos sobra también planeación y nos sobran las ideas, y nos hace falta es la disposición para llevarlas a cabo, como está ahí resaltado en amarillo. Entonces, si tú tienes la disposición para llevarlas a cabo y lo vuelves, o sea, lo haces realidad, empiezas a generarte metas y compromisos que puedas ir alcanzando progresivamente, entonces estarás alcanzando también ese objetivo como hacedor. Aquí otras tres frases interesantes que vale la pena analizar cada una de ellas. Vamos a arrancar por la de Thomas Alva Edison, uno de los inventores pues, más reconocidos de la historia moderna, de la humanidad. Y él decía, el genio es 1% inspiración y 99% sudor. ¿Eso qué quiere decir? Que es mucho más trabajo que genialidad. Es decir, quien inventa, quien es creativo, no necesariamente es porque tiene un don o un talento divino o especial que nadie más tiene, sino también porque buena parte de eso lo ha soportado en el trabajo duro y constante que hace. Si no fuera así, pues no lograría entonces lo que desarrolla y el aporte que hace para la sociedad. También aparece Walt Disney, ¿no? Walt Disney ha sido el empresario más exitoso de todos los tiempos en materia de entretenimiento, que creó un imperio alrededor de lo que conocemos como las caricaturas animadas y demás, que no son solamente las caricaturas, ¿no? Para hablar pues, un poquito más de eso, recuerden que Walt Disney es todo el tema relacionado con los centros vacacionales, con los parques temáticos, ¿sí? Con todo el tema de explotación de la marca, el merchandising de sus marcas registradas, todo el tema también de cinematográfico, de las películas, o sea, son muchas cosas, son muchas industrias a la vez que se conjugan allí. Igual Disney pues, fue el promotor y creador de la base de esas ideas. Y él decía, la mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo, o sea, otra vez convertirnos en hacedores. Por eso es que yo soy tan insistente con el tema y por eso les comenté la clase pasada de que aquí vamos a asumir ese rol de hacedores en algún momento. Y finalmente, este último que ustedes ven aquí, que se llama Nolan Bushnell, este no creo que sea muy conocido, pero pues hay cierto nicho o grupo de personas que puede que lo conozcan. ¿Alguno de ustedes ha escuchado, sabe quién es Nolan Bushnell? ¿Ni idea? No, profe. ¿Qué, Stephanie? ¿Los demás tampoco? ¿Ni idea quién es Nolan Bushnell? Vale, Nicole. No, profe. Bueno, Nolan Bushnell, para los que les gustan los videojuegos, fue el creador de Atari. El primero de esos videojuegos que era como una especie de ping-pong, que entre un lado de la pantalla y entre el otro tenían que evitar que la pelota saliera, así. Bueno, ellos fueron los creadores y fueron los pioneros de la industria de los videojuegos, ¿no? Hoy en día es una empresa que ya no existe, de hecho es un contraejemplo del emprendimiento, se arrancaron bien, pero luego dejaron de hacer bien las cosas, que va a ser también una metodología que vamos a usar en esta clase, ¿no? Utilizar los contraejemplos, o sea, cómo no hacer las cosas, cómo hay que evitar hacer las cosas, mejor dicho. Pero Nolan Bushnell como pionero y como emprendedor, como visionario, pues tiene también mucho que aportar y uno de esos ha sido sus frases. El ingrediente básico es mover el trasero y empezar a actuar. Es tan simple como eso. Muchas personas tienen ideas, pero pocas deciden hacer algo al respecto hoy. No mañana, no después, sino hoy. El verdadero emprendedor es un soñador, es un hacedor. Aquí me gusta hablarles de una palabra también que es hasta difícil de pronunciar,
pero que debemos conocerla para poder evitarla, ¿no? Y la procrastinación. Eso significa que hay unas personas que tenemos como la tendencia a ir aplazando las cosas por X o Y circunstancia, porque lo consideramos complejo, porque porque sentimos que no podemos hacerlo, porque preferimos dejarlo para el final, por cualquier motivo procrastinamos actividades o retos que tenemos a tal punto que terminamos no haciéndolos nunca. Sí, es una falencia que algunas personas podemos desarrollar y que hay que trabajar en corregirlo, en evitarlo, no procrastinar. Y eso solamente se logra si se es consciente de la manera de solucionarlo, que es como todos estos autores y emprendedores lo recomiendan, y es proponerse las metas de pasar al hacer, de convertirse en hacedores. Bueno, pasamos a la segunda y última parte de la clase para explicar un poco de la taxonomía del emprendimiento, o sea, los tipos de emprendedores que hay, los tipos de emprendimiento que existen. Yo no sé si se acuerdan la clase pasada que yo les dije, suele como entenderse el emprendimiento como uno solo cuando no es así, pues lo mismo pasa cuando uno habla del sujeto del emprendedor. Hay distintas formas de interpretarlo y no lo digo yo, no lo dice el profesor Cérvulo, lo dice el GEM, y GEM significa Global Entrepreneurship Monitor, que es la entidad, digamos, que tiene la facultad de realizar este tipo de investigaciones y de afirmaciones en temas de emprendimiento y digamos que tiene la autoridad a nivel mundial. Es como si el DANE, cuando saca las cifras demográficas o las estadísticas nacionales, por ejemplo, ¿sí? O es como la DIAN cuando se pronuncia acerca de temas impositivos y tributarios. Ya uno sabe que cada quien tiene como su rol la autoridad para expresar conceptos acerca de esos temas. Entonces, en el caso del GEM, pues es sobre emprendimiento. ¿Y ellos qué dicen? Hay una forma de clasificar a los emprendedores de acuerdo al momento, o sea, al tiempo en el que están, ¿sí? Y funciona de la siguiente manera. El primero de ellos es el que se identifica como emprendedor potencial. Vamos a hacer una dinámica aquí para que nos conectemos todos. Alguien, porfa, que me ayude con esta primera parte de la lectura, la que dice emprendedor potencial. Cualquiera de ustedes. ¿Quién se anima? Esta lectura que dice que arranca con tiene. Yo, profe. Dale, adelante. Emprendedor potencial. Tiene conocimientos y habilidades emprendedoras y puede estar en desarrollo y conceptualización de una futura actividad emprendedora, la cual realmente no se ha iniciado todavía. Bueno, entonces mire, yo creo que muchos nos ubicamos en este eslabón, ¿sí? Porque para ser emprendedor potencial, ¿qué se necesita? Las ideas, ¿sí? La estrategia, la capacidad, más no nos hemos convertido en ese momento todavía en emprendedores. Por eso se habla de potencial, porque si no sería emprendedor efectivo, por así decirlo, sino emprendedor potencial. Y yo creo y tengo la firme convicción de que todas las personas son emprendedores potenciales después de que tengan una idea y después de que estén interesados en conocer y en trabajar y en descubrir un poco más acerca de ellas. En el programa de administración de empresas, hay dentro de su currículo, de su pensum, una gran cantidad de asignaturas que tienen que ver con emprendimiento en las cuales los estudiantes empiezan a construir. Hay un plan de negocio. Podríamos decir que todos ellos son emprendedores potenciales porque están trabajando con ideas, pero ustedes también, y cualquiera que esté en la posibilidad de elegir y de trabajar y de estudiar, investigar y desarrollar una propuesta emprendedora, pues también tiene esa connotación de emprendedor potencial. Ahora vamos al siguiente. ¿Alguien más que me ayude con esta lectura que dice emprendedor naciente? Yo, profe. Dale, adelante. Ha iniciado su actividad emprendedora combinando de manera novedosa los recursos que consigue, pagando a su vez salarios a sus empleados o a él mismo por un periodo no mayor a 3 meses. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí hay varias cosas que decir, porque nos están hablando de salarios, nos están hablando de empleos y nos están dando como un límite de tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando hablamos de emprendimiento, obligatoriamente hay que asociarlo con conceptos de sostenibilidad.
O sea, ninguna actividad, por más altruista que sea, por más enfoque social que tenga, puede funcionar sin un esquema de sostenibilidad. O sea, tiene que ser autosustentable en la medida de las posibilidades, que por lo menos gestione los recursos para garantizar sus costos de operación, o sea, sus costos de mantenimiento para poder operar, para poder funcionar. Generalmente se identifican esos costos con el tema de los empleos y de los salarios de las personas, porque ustedes saben que las organizaciones y las empresas están compuestas por personas que son el corazón de esas empresas, y sin personas pues no hay empresas, es así de sencillo. Entonces las personas tienen necesidades, tienen compromisos y por eso necesitan una remuneración por su trabajo y por el esfuerzo impreso a lo que hacen. Entonces los salarios son siempre una unidad de medida para el éxito y el crecimiento de las empresas. Entonces, ¿por qué hablamos de que es emprendedor naciente? Porque ya arrancó, ya empezó, o sea, ya nació, ya está arrancando, aunque está, digamos, en sus primeras etapas. ¿Y qué nos dice aquí? Nos dice, paga salarios por un periodo no mayor a 3 meses. Durante esos primeros 3 meses, vemos que apenas está empezando a descubrir muchos elementos dentro de su desarrollo como empresa, pero también en ese entonces es que empieza un periodo de tiempo que se conoce en el emprendimiento como el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte arranca a partir normalmente de los 3 mesecitos o antes, y es una etapa, o sea, un tiempo en el cual la mayoría de las empresas desaparecen, ¿sí? Las estadísticas indican que las empresas que hacen parte de ese Valle de la Muerte sobreviven y se mantienen aproximadamente en un 75-80%, desaparecen, y el excedente son las que mantienen, o sea, solamente un 20-25% se mantienen y luego generan escenarios de crecimiento. Y ustedes dirán, profesor, pero esa cifra es escandalosa, y la respuesta es así. En otras palabras, lo que yo les estoy diciendo es que más o menos el 70-80% de las empresas nuevas quiebran o desaparecen. Y es un escenario natural, eso pasa mucho, no siempre o son muchas las empresas, digamos, que pueden trascender en ese periodo de tiempo, que nos lleva a hablar del siguiente tipo de emprendedor, que es este, que se denomina como nuevo empresario. ¿Alguien más que me ayude con esta lectura, por favor? El que dice nuevo empresario. Cualquiera de las que está conectada o conectados. Yo, profe. Dale, adelante. Bueno, ¿cuál de las dos, Sara o yo? La primera que habló. Dice, aquellas personas que han puesto en marcha su iniciativa empresarial y se encuentran pagando salarios durante un lapso de tiempo que comprende a los 3 a 42 meses. Bueno, entonces ya aquí nos están definiendo el término exacto del famoso Valle de la Muerte. 42 meses son 3 años y medio aproximadamente. Y no es que sea pues una cifra o un límite inecuánime que nadie, o sea, que siempre es así, ¿no? Es un rango realmente que se propone ahí, que a partir de las experiencias y de las empresas analizadas en todo el mundo, no solamente aquí en Colombia, es el horizonte temporal en medio del cual la mayoría de las nuevas empresas desaparecen. Cuando se mantienen y empiezan a acercarse a ese valor de más de 42 meses, digamos que ya tienen la connotación de nuevos empresarios y vienen entendiéndose con esas obligaciones relacionadas con salarios, con costos operativos, con inversiones y demás que deben hacer todas las empresas, pero que no son fáciles de llevar a cabo porque tiene que existir ese elemento de sostenibilidad. Entonces, así como gastan, tiene que ingresar, tiene que haber un flujo de recursos que a veces no es tan fácil de mantener. Entonces, ya ahí aprendemos un nuevo concepto que es el del Valle de la Muerte. Ya sabemos que es normalmente entre los primeros meses hasta los 3 años y medio que la mayoría de las empresas desaparecen. Y habrá otra mirada que dice
que las que subsisten son las más fuertes, son las mejor preparadas, son las más innovadoras y las más diferenciadas, las que han encontrado la manera de generar valor y de que el mercado las valore mejor. Entonces, es una mirada y quisiéramos que fueran cada vez más las empresas, pero para eso necesitaríamos que los emprendedores estuvieran mucho mejor preparados o que el ecosistema, o sea, todos los actores que los rodean, les brindaran muchas mejores como condiciones o apoyos para que pudieran avanzar más rápidamente y disminuyeran sus probabilidades de fracaso. Y por último, entonces vamos con esta que dice aquí, empresario establecido. ¿Quién me ayuda? La otra persona que no alcanzó a leer ahora. Bueno, creo que alguien iba a hablar y le interrumpí. Yo, profe, yo te ayudo. Dale, adelante. Aquellas personas que han estado al frente de la operación de su empresa pagando salarios durante más de 42 meses. Bueno, muy bien. Entonces, se puede considerar que una empresa es establecida luego de esos 3 años y medio, 4 años y medio, en los cuales ha venido desempeñando ese rol de generador de empleo y de cumplidor de compromisos como salarios, pago de costos de operación, entre otros muchos más. Pero ustedes se preguntarán, profesor, ¿y eso quiere decir que entonces una empresa que supera ese tiempo no desaparece? La respuesta obviamente es que no, porque todas las empresas están sujetas también a los vaivenes del mercado y a las situaciones inesperadas, como por ejemplo la pandemia, o como por ejemplo una remesón también en mercados relacionados, como por ejemplo el mercado bursátil. No sé si ustedes de pronto se han enterado de lo que ha pasado en Estados Unidos durante estas últimas semanas, que tiene que ver con unos movimientos fuertes a nivel del mercado de valores, mercado de capitales, que ha hecho que algunas empresas desaparezcan y otras se fortalezcan, que tiene que ver con unas prácticas y con unas alianzas que se han generado allí en unas transacciones que se denominan como de corto plazo, ¿sí? que son riesgosas y que algunas empresas han llevado a cabo para comprar o vender acciones y que han terminado convirtiéndose en malas decisiones y les han hecho desaparecer. Eso también puede terminar afectando, digamos, a las empresas en general. Y son escenarios sobre los cuales ellos no siempre tienen control, pero tendrán que afrontar consecuencias. Entonces, la respuesta es que siempre habrá el riesgo, siempre habrá la posibilidad de fracaso, de quiebra, pero una vez se supera esta etapa del Valle de la Muerte, se supone que la experiencia acumulada, las relaciones establecidas con los clientes y el mercado, ¿sí? Y los nuevos procesos que ha desarrollado ya llevan a estas empresas a que sean más sostenibles y que tengan mejores probabilidades de éxito. Bueno, finalmente vamos a hablar de otra clasificación que existe de los emprendedores, pero ya no por el momento en el que están, sino por el rol que desempeñan. Entonces tenemos una primera de ellos que se llaman intraemprendedores. Dice lo siguiente: empleado actual de una organización que inicia una nueva actividad empresarial dentro de esta. Ejemplos de intraemprendimiento son la creación de una nueva unidad de negocio, una nueva filial y el desarrollo y dirección de un nuevo producto o servicio. Entonces, por extraño que suene, apreciados estudiantes, uno puede emprender dentro de un emprendimiento, ¿sí? Eso es básicamente lo que significa ser intraemprendedor. Aquel que lidera ese emprendimiento interno, ¿sí? Cuando las empresas desarrollan nuevas unidades de negocio, se expanden en su mercado, desarrollan nuevos productos y demás, entonces quienes están liderando ese proceso están asumiendo un rol de emprendedor, solamente que dentro de la organización, y por eso se llaman intraemprendedores. Yo creo que muchos de ustedes han podido asumir ese rol cada vez que lideran un proceso dentro de las organizaciones con las que trabajan, y de pronto no lo habían reconocido de esta manera. Pero ahí es donde está la importancia de conocer bien los conceptos asociados al emprendimiento para poderlos interpretar mucho mejor.
Un segundo tipo de emprendedor tiene que ver con los que se identifican como emprendedores seriales, ¿sí? Entonces, los emprendedores seriales son aquellos que reflejan una alta persistencia en su trayectoria empresarial. Comúnmente son expertos en un determinado tema en el que inician sus proyectos, que tienen un claro conocimiento de los clientes y el mercado en ese sector. Entonces, emprendedores seriales, hay muchísimos casos, pero yo quiero colocarles un ejemplo de uno que por estos últimos meses suena mucho y tiene reconocimiento a nivel mundial. ¿Ustedes han escuchado hablar de Elon Musk? Se lo puedo escribir aquí. Elon Musk. ¿Alguna vez han escuchado alguna noticia de este emprendedor, este empresario? ¿O es la primera vez que lo vimos? Bueno, entonces les cuento que Elon Musk es en estos momentos el empresario más exitoso de todo el mundo. Tiene una de las empresas más valiosas y la mejor valorizada en estos momentos, que es Tesla Motors, que es la fabricante de vehículos eléctricos, que tiene su punto, pues, su casa matriz en los Estados Unidos, pero que distribuye vehículos en todo el mundo. Aquí en Colombia apenas van a empezar a entrar a este mercado, pero pues claramente son productos que tienen un impacto muy relevante en materia ambiental, pues porque son carros eléctricos y porque manejan también entonces un nivel de cero de emisiones y tienen otros valores agregados también para sus compradores. Entonces, lo que quiero comentarles y la razón por la cual pongo el ejemplo de Elon Musk es porque Elon Musk no llegó a estar donde está en su primer intento y fundó Tesla y ya. Pasó por muchos otros, aproximadamente unos 6 o 7 emprendimientos antes de llegar a este punto, y en estos momentos tiene también varios, digamos, bajo sus ocupaciones. Entonces, Elon Musk trabajó inicialmente con temas que tenían que ver con plataformas de pago como PayPal. En algunos de esos negocios les fue bien y vendió la compañía, con lo cual acumuló un capital para luego montar otra compañía. En algunos de esos otros negocios quebró, pero se ha ido como metiendo en varias cosas y hoy en día está metido no solamente en el sector automotriz de vehículos eléctricos, sino que está metido en otro negocio aún más interesante, que es el de turismo espacial, así como lo escuchamos, turismo en el espacio. Entonces están empezando a hacer todas las pruebas para poder lanzar cohetes que no solamente funcionen, digamos, con fines gubernamentales, porque es lo que están haciendo con la NASA en estos momentos para sacar sondas espaciales y todo eso, sino que dentro de unos años van a empezar a ofrecer el servicio de turismo espacial. O sea, así como usted puede viajar desde aquí, desde Colombia, a otro país, por ejemplo, en Europa, ¿sí? Entonces va a poder ir a darse una vuelta, digamos, en un cohete o en una nave para promover ese turismo espacial, y es hacia allá, digamos, hacia donde él como visionario está entendiendo que va el mundo y que van las nuevas tendencias. Es así lo previó en un momento cuando se metió en el negocio de los vehículos eléctricos, que dijo: el futuro va hacia allá, cada vez van a ser más las personas que van a buscar este tipo de vehículos, y yo quiero empezar a ser uno de los pioneros en ese tema, y se convirtió en hacedor de ese tipo de productos. Y seguramente, pues dentro de unos años se hará aún más famoso, más millonario, y tendrá muchas más referencias que dar al resto del mundo cuando empiecen a dar resultados, pues los trabajos que está haciendo en ese tema del turismo espacial. Recuerden que las potencias del mundo que han tenido como esa carrera tecnológica para tratar de sacar dispositivos al espacio, que llegar a la luna, que todo eso, nunca han podido trabajar de manera autónoma, sino que se han tenido que complementar entre ellos, ¿no? Sea Estados Unidos con Rusia y viceversa, han tenido que complementarse tecnológicamente para poder generar algunos resultados. En estos momentos Elon Musk es proveedor de la mayoría de esos gobiernos y está encontrando también una forma de volverse una referencia y abrir mercados y generar una necesidad específica en algo que todavía es desconocido para muchos, este turismo espacial. Bueno, allí un ejemplo
de un emprendedor serial, pero pues pueden haber muchísimo más. Yo quiero ir avanzando un poco en estos otros dos tipos de emprendedores que creo que sí les deben ser muchísimo más familiares a ustedes, a todos, y uno de ellos es el emprendedor social. Entonces, son agentes de cambio con soluciones innovadoras a los problemas sociales más apremiantes de una sociedad. Son ambiciosos y persistentes y ofrecen nuevas ideas que ayudan al cambio a gran escala. Entonces, aquí también lanzo la pregunta. ¿Qué emprendedor social conocen ustedes? ¿Qué persona conocen ustedes que trabaja, por ejemplo, con una comunidad y que ha alcanzado logros importantes, que se convierte en un referente? ¿Cuál de ellos quieren colocar como ejemplo? Joana Bamón, profe. Ok, cuéntanos por qué Joana Bamón. Ella empezó a trabajar con la comunidad de los presos, ¿sí? Y entonces, si no estoy mal, ella misma pues como que creó, sí, organizó su restaurante para darle empleo a los que van saliendo, los que van cumpliendo su condena, dándole segundas oportunidades a ellos. O sea, ese es el lema de ella, ¿no? Creo en las segundas oportunidades. Sí, tienes mucha razón y es un ejemplo perfecto de una emprendedora social que se ha convertido en catalizadora de cambio justamente y en un referente no solamente por el concepto que maneja en sus negocios gastronómicos, sino también por el gran nivel de calidad que maneja en los mismos, ¿no? Que ha llevado a que famosos y muchas personas le exalten también no solamente las características y el impacto social que genera sobre ese tipo de población que se considera vulnerable también, que son las personas que han tenido, digamos, antecedentes a nivel judicial y que luego de eso les es muy difícil, digamos, realizar sus otras actividades económicas con normalidad y encuentran en ese tipo de personas una opción interesante para conseguir apoyo y volver a empezar, digamos, a pesar de los errores cometidos. Entonces, muy buen ejemplo, Claudia, y sin duda, entonces, es uno de esos emprendedores sociales para exaltar. ¿Algún otro que ustedes conozcan? ¿Emprendedor o emprendedora social? ¿Uno? ¿No han escuchado de más? Tengo uno que creo que si se los menciono se acuerdan ahí mismo. ¿Ustedes saben quién es Jason Aristizábal? Sí, ¿Sí profe. lo han- Yo pensé Ok. que se llamaba Jason Murillo. Yo iba a decir Jason Murillo. Jason Murillo es el futbolista. Jason Aristizábal sí es un emprendedor social. Entonces, ¿qué han escuchado de él? Vanessa, ¿tú qué has escuchado? Jason Aristizábal se llama. El profe, él es un... ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Él es bueno, lo que he escuchado de él, ¿no? Porque no, él es una persona, él tiene una fundación, pero él es una persona discapacitada. Él tiene una discapacidad y él atiende niños minusválidos y con otras discapacidades en la fundación que él tiene. Eso es lo que yo conozco de él, pues porque lo han pasado mucho a él en Sí, varios noticieros. claro, y de hecho él tiene muy buena relación con Unicatólica también y ha asistido a algunos eventos que en años anteriores se han organizado y lo que tú dices es muy cierto, es un personaje yo diría que icónico aquí en el Valle del Cauca porque es una referencia importante en materia de emprendimiento social y él pues, claramente tiene una discapacidad que es del tipo físico, no es mental para nada, o sea, al contrario, tiene todas sus facultades a plena, digamos, funcionalidad. Y lo que ha hecho es crear una fundación que se llama ASODisvalle, Asociación de Discapacitados del Valle. Trabaja especialmente con niños, pero también con otras comunidades de discapacitados, con objetivos claros en términos educativos, en términos de seguridad alimentaria también, y en términos de vivienda y de apoyo psicosocial para estas comunidades. Entonces, él trabaja constantemente con otras organizaciones para conseguir, digamos, patrocinios para esos niños, para llevar a cabo actividades en pro de sus propósitos y demás. Y ha ganado una serie de premios internacionales también y nacionales
que lo han catapultado también para poder mejorar esas relaciones y tener entonces mejores resultados. Entonces, un ejemplo claro, digamos, de emprendedor social por el enfoque tan específico que tiene con comunidades discapacitadas, ¿no? Que ustedes saben mucho más de eso que yo, pero que por lo que he podido entender a lo largo de estos años, las personas que se denominan como personas con alguna discapacidad, no pueden ser llamadas como antes se les mencionaba, como que con capacidades distintas o como lisiados o cosas así, términos súper despectivos que afortunadamente ya fueron eliminados del lenguaje y del léxico de la mayoría de las personas, sino que tienen que tener una descripción mucho más precisa, como es el tema de discapacitado, en particular el tipo de discapacidad que tenga. Bueno, entonces ese es, por poner uno más, un ejemplo de emprendedor social, como los muchos que hay aquí en Colombia también. Para terminar, vamos a hablar de los emprendedores ecológicos o el ecoemprendedor. Experto en temas ambientales y sociales, alinea su proyecto a la normativa vigente y utiliza la tecnología disponible para buscar la eficiencia ecológica de su nueva empresa. Vuelvo y lanzo la pregunta, a ver si de pronto alguno de ustedes ha escuchado o ha conocido de un emprendedor ecológico que trabaje con estos temas. Ninguno, no se nos viene a la mente alguno que haya trabajado así, que genere algún tipo de impacto ambiental. Pues yo me acuerdo que, si no estoy mal, es aquí en Cali o en el Valle, hay una fundación que realiza ladrillos a partir de reciclaje de plástico. Entonces comprimen el plástico, entonces los ladrillos son ladrillos pues muy buenos, muy duraderos, que tienen resistencia al fuego, al calor y toda la vuelta. Y hay otra empresa que yo escuché hace poco que estaban hablando allá en la radio, y es que hacían, creo que eran los platos comestibles. Al principio era como algo, se lo tomaron como algo muy absurdo, pero que actualmente están hasta importando a otros países su idea de emprendimiento, porque resulta ser muy bueno. Sí, Gustavo, mira, esos que tú colocas son ejemplos bastante recientes y de empresas que aún se están consolidando, y a mí se me vino a la cabeza uno que conocemos bastante bien y que en Unicatólica inclusive nos ha acompañado también en años anteriores en eventos de emprendimiento. Se llama Lifepack. Lifepack, como se los escribo ahí, es una compañía que se dedica a hacer platos germinables, es decir, platos a partir de productos recuperados de la industria azucarera, como el bagazo de caña y todo eso, pero que a su vez tienen en su interior una semilla de alguna planta en específico, que cuando tú desechas, entonces ese plato inclusive lo puedes enterrar en alguna parte, se biodegrada en pocos días y además hace germinar en una planta, y es como si estuvieras de manera, digamos, indirecta, ayudando a sembrar el planeta. Entonces, Lifepack es una empresa caleña de una pareja de esposos que se dedican a trabajar con este tipo de artículos que son desechables, hechos de productos orgánicos germinables, y que no solamente ya tienen presencia aquí en Colombia, sino en los Estados Unidos y en otras partes. Entonces, ejemplo clarísimo de ecoemprendedores. Pero hay otro también muy chévere, que es aún más cercano, porque es un emprendimiento de estudiantes universitarios. Se llama EcoWood. También se los escribo ahí. EcoWood son un grupo de pelados que se inventaron como unas máquinas dispensadoras en las cuales usted puede dejar sus plásticos, sus botellas de plástico, de agua, de gaseosa, de lo que sea, y a cambio te da como unos tiquetes que son consumibles en muchas partes, en restaurantes, en cines, en muchas partes donde se puede usar, hasta en el mismo medio de transporte masivo se puede utilizar, y lo único que tienes que hacer es depositar entonces tu residuo plástico para que se acumule, y ellos se encargan de toda la logística de recolección. EcoWood es un emprendimiento de jóvenes universitarios, y esas máquinas se pueden encontrar en algunos centros comerciales, en algunas universidades, en algunas estaciones del servicio masivo y en muchas otras más. Y bueno, todos sabemos que los plásticos generan un nivel de contaminación altísimo por su largo proceso de descomposición que dura cientos, miles de años,
Entonces, si encontramos la forma de garantizar que se aglomeren y que tengan una mejor disposición final, como lo hacen ellos, pues estaremos generando un valor agregado invaluable para la comunidad y para el medio ambiente en general. Entonces, estos son dos de esos ejemplos de los que podríamos hablar y colocar muchos más, pero que nos permiten entender este concepto de emprendedores ecológicos. Bueno, y para terminar, pues una última descripción de concepto que suele como confundirse un poco también, y es este de empresarismo, ¿sí? Que se conoce como empresarismo o empresarios, como también se les llama, que es aquel momento en el que se da la transición de emprendedor a empresario, es decir, cuando ya acoge una forma legal, cuando ya se constituye y tiene una representación formal de funcionamiento, o sea, empieza a existir como empresa, se constituye formalmente y ya no es solamente, digamos, una actividad que genera resultados a partir de esa actitud hacedora, sino que ya tiene todo un marco legal que la cobija también, como lo tienen las empresas, la mayoría de las empresas en Colombia. Entonces, es en ese momento donde hablaríamos de empresarismo y es el estadio siguiente al que tienen que pasar las empresas cuando se convierten o cuando se va complejizando un poco más su estructura, porque el crecimiento de las empresas demanda formalidad, ya sean con cualquiera de los enfoques que puede tener, pero demanda formalidad y esa formalidad los lleva a convertirse de emprendedores a empresarios. Bueno, entonces con eso damos por terminado este elemento de barrido conceptual. Yo creo que aquí varios de ustedes se llevaron como una sorpresita a saber los distintos tipos de emprendimiento que existen, que no es solamente lo que uno escucha, pues que emprendedor es cualquiera que monta un negocio y ya, sino que va mucho más allá y el tema es mucho más complejo de lo que suena. No sé si hay alguna pregunta, algo que ustedes quieran aportar, chicos, señoritas, alguna experiencia, algo que no haya quedado claro. ¿Todo bien entonces hasta ahora? ¿Sí me están escuchando? Ya fueron todos. Vale, gracias, Angélica. Ok, Valentina, Sara, Nicole, Hugo, bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, por hoy vamos a dejar nuestra clase hasta aquí. Yo espero haber sido claro con todos ustedes en estos términos y estos conceptos, y les prometo que en las próximas clases nos iremos involucrando en temas aún más cautivadores que estos iniciales que son simplemente conceptuales. Ya empezaremos a hablar a partir de la próxima clase del famoso ecosistema del emprendimiento, para poder reconocer y hacer una lectura más completa de todo lo que nos puede rodear cuando adoptamos ese proyecto de vida emprendedor, o aún sin adoptarlo, para aprender a identificar entonces cuál es el rol de cada uno dentro de ese espacio, ¿sí? Y cómo podría yo beneficiarme también de todo lo que tienen para ofrecer, además de muchas otras cosas más que iremos hablando a lo largo de las clases. Yo les quiero agradecer mucho, como siempre, su disposición, su participación, los ejemplos, todo lo que hemos venido aportando, y quiero desearles a todos que tengan un feliz resto de semana. Nos veremos entonces en 8 días, cualquier duda, cualquier pregunta, estamos en comunicación por los medios institucionales, por el chat que creamos, y los invito entonces a que estén pendientes de Moodle y de toda la información que vamos a ir compartiendo. Les agradezco mucho a todos y nos vemos entonces en 8 días. Que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, con mucho gusto. Nos vemos. Gracias, profe. Oye, Estefanía, ¿puedo hablar contigo un momentico? Sí, claro, dime. Profe, hola, soy Estefanía Osorio, estoy conectada desde el Meet de mi prima porque yo ahorita tenía interferencia pues en cuando tú estabas pues dando la clase. Te iba a decir que yo estoy en el WhatsApp del grupo de la tarde, entonces me dijeron que tú eras el administrador del grupo de las 3 de la tarde, entonces para saber si tú me puedes agregar o a quién le puedes ir para pertenecer pues a este grupo.
Ah, bueno, no, entonces ya mismo, solucionémoslo ya mismo. Todavía tú tienes el WhatsApp abierto allí para mandarte el link de una vez por este chat. No, profe, pero ya lo abro. O si no, entonces escríbeme a mi WhatsApp y yo te mando el link para que te agregues al grupo de las dos. Ah, bueno, profe, dame tu número. ¿Tú estás en el de las 4? Sí, ¿cierto? Sí, profe. Ahí es mi número, pero bueno, apúntalo de todas formas. 321 844 Sí. 4065. Ah, bueno, profe, entonces ya te hablo, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, con gusto. Que te vaya bien. Nos vemos.